y fortalécenos a todos, Padre de la gloria. Porque ninguno puede decir a mí no me toca, ninguno puede decir a mí no se me va, no me voy a contagiar. Señor, ayúdanos. Tú prometiste, Señor, por tu palabra que tú nos guardas en el día malo. Y yo lo creo, Dios. Solo te pido que nos reconozcas como tus hijos, reconócenos como tus verdaderos hijos, Dios, Padre de la gloria, que no vayas, bendito Dios, bendito de la gloria, nunca a desconocernos, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, tú nos das hoy otra oportunidad para arrepentirnos. Tú nos das hoy otra oportunidad, bendito Dios, para pedirte perdón, Señor. Tú nos das hoy otra oportunidad, bendito Dios, Padre amado, porque cuántas veces hemos pretendido jugar contigo, Señor. Señor, ahí está el precio del pecado. Ahí está, Dios. Yo te pido, Señor, que de nosotros tengas mucha misericordia. Yo te pido, Dios, Padre de la gloria, Señor, que no mire nuestro pecado, Señor. Mira la fe de tu iglesia, Señor, porque tu palabra dice que el que no cree en ti, Señor, el que no te cree, Padre, ya ha sido condenado. El que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado, Señor. ¿Qué estamos esperando, Dios? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Es para la gloria tuya. Bendito Dios, ahora vamos a escudriñar las Escrituras. Yo te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que saques de nosotros todo lo que no es tuyo, Dios. Padre de la gloria, necesitamos entender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo clamo a ti misericordia y te pido, Padre de la gloria, que tú nos ayudes. En el nombre de tu Santo Hijo. Señor, en esta tarde, yo te pido que saques de nosotros todo lo que no es tuyo, Señor. Cuánta hipocresía haya, Señor. Todo lo que hay escondido, sácalo, Dios. Bendito Dios. Sácalo, Señor. Quítelo orgullo. Saca, Padre de la gloria, Señor, la amargura, Padre de la gloria. Porque por esa raíz de amargura nos podemos perder, Señor. Saca todo lo que no es tuyo, Señor. Sus demonios de división, de contienda, de disensión. Sácalos, Dios. Sácalos, Dios. Sácalos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso en esta tarde, Señor, yo reconozco mi total dependencia en ti, Señor. Sé que sin ti no soy nada. Sé que sin ti no puedo hacer nada, Dios. Sé que sin ti no valgo nada, papá. Por eso yo te pido, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu en esta tarde, para que sea el que venga y nos enseñe, para que sea el que venga y nos capacite y nos guíe y nos prepare para toda buena obra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos de una vez por todas a ser sinceros contigo, Señor. Deja toda esa basura del diablo, Señor. Todo lo que nos atormenta, Señor. Todo lo mundano, todo lo del mundo, Padre, que nos quiera hacer daño, que nos pretenda alejar de ti, sácalo de nosotros. Toma control de todo demonio de duda. Toma control de todo demonio de incredulidad. Toma control de esos demonios guías. Papá, en esta palabra que tú nos traes hoy cumple el propósito para lo cual tú le envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a continuar. Y la base de nuestro estudio hoy es Isaías, capítulo 5, verso 20. Terminamos el domingo pasado con este verso y estamos mirando la mente malvada y reprobada. Entonces, esa es la base de nuestro estudio. Y vamos a mirar
Isaías capítulo 5, verso, dije 20. 20. Leemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Siéntese. Saludamos en esta tarde a las iglesias. Saludamos también a todas las personas que nos están viendo. Saludamos a la iglesia de Usme, a la iglesia de Fusagasugá, saludamos a la iglesia de Cibaté, y tenemos otra iglesia que Dios nos está confirmando en el Huila. Nos estamos extendiendo y le damos la gloria a Dios. Y seguimos orando para que Dios nos guarde, para que Dios guarde a todos aquellos ministros que, sin importar la persecución, sin importar lo que digan, están predicando la verdad. E invitamos a aquellos que únicamente les interesa el dinero, invitamos a aquellos ministros que únicamente les interesa el libertinaje, invitamos a aquellos ministros que solo les interesa la vida social, los invitamos para que se arrepientan, los invitamos para que se arrepientan y ténganlo por seguro que la venida del Señor Jesús está más cerca de lo que ustedes se imaginan, y no los vaya a sorprender. No vayan a ser sorprendidos. Los invitamos para que prediquen la verdad, para que no hablen palabras halagüeñas, para que no le hablen a la gente cosas que para nada les van a servir, para que no sean alcahuetas del pecado, esos ministros que alcahuetean el pecado, esos ministros que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Los invitamos para que se arrepientan y para que entiendan que un día todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ningún ser humano de la presencia de Dios se va. Ninguno se le va a colar a Dios. Entonces, los invitamos para que mediten, para que piensen de qué vale la vida, qué vale tener, qué vale ganar el mundo si su alma está perdida. Los invitamos para que se hagan esa reflexión y no comulguen más con el pecado. Que exhorten a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Entonces, le damos gracias a Dios, porque si Él nos ha abierto esas vías para llevar el Evangelio. También saludamos a las personas que nos están escuchando en Francia, saludamos a los hermanos que nos están escuchando en el Brasil, saludamos a los hermanos que nos están escuchando en Estados Unidos. La gloria es solo para Dios. La gloria es solo para Dios. Y que Dios
de todos nosotros y de todo el mundo tenga misericordia. Vamos entonces a mirar por qué a lo malo se le dice bueno, por qué mis hermanos hacen de la luz tinieblas y por qué de lo amargo hacen cosas dulces. Nosotros tenemos que seguir en estos tiempos, mis hermanos, el ejemplo de Jeremías. Jeremías no le cayó nada al pueblo. Y más sin embargo, por causa de la verdad, él fue vituperado, él fue encarcelado. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Qué objeto tiene decirle a la gente cosas que no son? ¿Qué podemos decir ahora? ¿Que esto está fácil? No, hermanos, esto no está fácil. Ese virus que fue creado, ese virus por el cual Dios permitió, mis hermanos, está complicado. Ahora, hoy en día, en este momento, lo único que nos resta es arrepentirnos. No tenemos otro camino. O nos arrepentimos o nos arrepentimos. Dios nos ha dado demasiado tiempo para que no sigamos jugando con Él. Hoy vemos que todo el mundo habla de Dios, que Dios nos guarde y que, bueno, ¿cuántos evangélicos que se dicen ser hijos de Dios no lo son? Hay evangélicos que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. ¿Por qué se siguen engañando? ¿Por qué sus pastores no los corrigen? ¿Por qué no los llevan a que se arrepientan? Mis hermanos, tan pronto pase esto, porque va a pasar, ¿cuánta gente se va a olvidar de nuevo de Dios? Y eso va a pasar. A Dios lo nombramos en el momento difícil, pero no lo tenemos en cuenta para nada. Y Dios está cansado. Dios ya no quiere saber más nada de la humanidad. Hoy, con el nuevo orden mundial, se le está abriendo el camino al anticristo. ¿Por qué no entienden eso? ¿Por qué no le enseñan eso a sus iglesias? Que se le está abriendo el camino al anticristo y la venida del Señor está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Pensemos en eso, mis hermanos. Pensemos en eso. No sigan amasando dinero. No sigan haciendo tesoros en la tierra. Porque el reino de los cielos no se hizo para los ladrones. El reino de los cielos no se hizo para los mentirosos. El reino de los cielos no se hizo para los engañadores. El reino de los cielos es para los valientes, para los violentos, para los que perseveran hasta el fin. Eso es lo que tienen que predicar ustedes, pastores. Prediquen la verdad. Párense sobre la verdad, si a la gente no le guste. Y entonces, si sus iglesias les quedan vacías por causa de la verdad, pues que les queden vacías, pero que quede claro delante de Dios que a la gente se le habló la verdad. Es duro, pero es la verdad. Es duro, pero es la verdad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tapar
el mal? ¿Por qué tenemos que tapar el pecado? ¿Por qué si vemos el pecado, por qué tenemos que decir que eso es bueno? ¿Por qué si vemos a la gente, mis hermanos, que están en luz y los arrastran a las tinieblas, por qué diablos nos tenemos que callar? Entonces, aprendamos eso, entendamos que con Dios no va eso. Ese no fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Hay que hablarle la verdad, duélale al que le duela al que sea. Así chillen de la rabia, hay que hablarles la verdad. Entonces, entendamos esa parte, que nosotros no podemos seguir jugando. Nosotros no podemos seguir jugando con la salvación. Nosotros no podemos pretender seguir engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que, como dice la palabra, pararnos en el camino y mirar qué hemos hecho y volver a la senda antigua. Que nadie vaya a tomar nuestra corona. Que no se siga cumpliendo la palabra que empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Que Dios nos ayude a permanecer. Que Dios nos ayude a hablar la verdad. Que Dios de nosotros nos dé ese ánimo. Y si nos tenemos que quedar solos, no importa. Dios, si no hablamos la verdad, hará que se levanten piedras y hablen lo que nosotros no quisimos hablar. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esa parte. No sigamos jugando con Dios. No sigamos jugando con Dios. Porque Dios es un Dios vengador. Basta de predicar que solo Dios es amor. Prediquen la otra parte, que es fuego consumidor, y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Que no se vaya a tener que cumplir la palabra, lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 30. ¿Qué dice Hebreos 10:30, mis hermanos? ¿Nadie la encontró? Amén. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Ahí está. Mis hermanos, no podemos seguir jugando con Dios. Porque de todo lo que hagamos, de todo lo que nosotros digamos, tenemos que darle cuentas a Dios. Mis hermanos, no seamos más hipócritas con Dios. Que Dios de nosotros saque esa pereza del diablo que nos da para orar. Que Dios de nosotros derrame ese espíritu de oración, ese espíritu de ayuno. Pero si nosotros nos dejamos llevar de la pereza, si nosotros nos dejamos llevar del desánimo, hermanos, ténganlo ustedes por seguro, que un día Dios le dará su parte, le dará su paga, según lo que usted haya hecho. En una parte de la palabra de Dios, no tengo bien en cuenta, dice
hermanos, que Dios un día nos va a refregar el estiércol de los animales en la cara, porque a nosotros no se nos dio la gana de predicar el verdadero evangelio, porque a nosotros no se nos dio la gana de obedecer, porque a nosotros no se nos dio la gana de seguir a Cristo. Lo hicimos por momentos. A Dios se busca por momentos. Y eso no sirve, hermanos. Buscar a Dios por tiempo. Y yo vuelvo y les digo, ¿acaso Dios nos da el aire por tiempos? Hermanos, Dios a nosotros nos ha dado todo. Dios proveyó al hombre de todo. Pero el hombre está pateando, está terminando de acabar con lo que Dios le dio para su subsistencia. Entendamos ese pedazo, esa parte, hermanos. No sigamos jugando con Dios, porque nos estamos convirtiendo en quebrantadores del pacto que una vez hicimos con Él. Una vez hicimos un pacto con Dios. Y ese pacto, ¿cuántas veces se ha quebrantado? Nos hemos convertido en alcahuetas, en cómplices del pecado. Eso, toda esa basura que hay en la mente de cada uno, eso es del diablo. Ahí, esas son las mentes malvadas, esas son las mentes que Dios reprueba. ¿Cómo se pueden llamar hijos de Dios sabiendo que su conciencia les está diciendo que son reprobados por Dios? Entendamos, mis hermanos, no sigamos jugando con Dios, porque esto que está pasando hoy en día, esto que estamos viendo hoy, es el comienzo de la desgracia del ser humano, si no se arrepiente. Es el comienzo de la desgracia del ser humano, si no se arrepiente. Miremos lo que dice Isaías capítulo 24, verso 5. Pidámosle perdón a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en súplica. ¿Qué han hecho de sus hijos? ¿Qué han hecho de sus familias? Llevándolos a la desgracia, metiéndoles mentiras. No se preocupen que esto pasa. Y Diosito nos saca. Hermanos, el Diosito es de ellos. El Dios nuestro es el poderoso Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios de los ejércitos. 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Hermanos, que más reversa tiene un avión. Pero el pacto, ¿qué pasó con el pacto que se hizo con Dios? ¿Qué pasó con lo que Dios nos mandó que teníamos que hacer? ¿Qué pasó? Se quebrantó. Se quebrantó. Se quebrantó. El pueblo de Dios ha muerto. Dentro del pueblo de Dios hay una mortandad espantosa. Fornicarios y adúlteros espirituales huelen a muerto. ¿Y qué estamos esperando de parte de Dios? ¿Todavía queremos que Dios nos saque de esta? ¿Todavía queremos que Dios nos ayude? ¿Todavía queremos que Dios nos haga caso de lo que nosotros queremos? ¿Dónde están, mis hermanos? ¿Dónde habrá un corazón arrepentido?
¿Dónde habrá un corazón sincero para con Dios? Que Dios de nosotros tenga misericordia. Jeremías 11:10. Jeremías 11:10, ¿qué dice? Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron echar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La causa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Mis hermanos, hoy nadie quiere escuchar la voz de Dios. Hoy nadie quiere escuchar la voz de Dios. Porque a los hermanos, a la gente le da mamera. Un poco de beatos, sinvergüenzas, hijos del diablo es que son. ¿Dónde hay un verdadero, dónde están los frutos de un verdadero arrepentimiento, mis hermanos? ¿En dónde? No lo hay. No lo hay. Nadie quiere escuchar. Nadie quiere entender. No hay quien enseñe. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra, ni siquiera uno. No nos confiemos. No nos confiemos. No hay sea que su obra sea puesta como hojarasca delante de Dios. No hay sea que todo el engaño, toda la mentira que se le ha dicho al pueblo, un día Dios, como estiércol, se la refriega en sus narices. Entonces, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, entendamos de una vez por todas, que no podemos seguir jugando con Dios. No podemos seguir jugando con Dios. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que están acá. Porque en sus oídos tiene que quedar esto, que tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento. Miren, mis hermanos, Dios no es de momentos. Dios dice que tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento, ¿sí o no? Amén. Bueno, en todo lugar. ¿Ustedes creen que delante de Dios una oración de 5 minutos, qué le puede uno decir a Dios en 5 o 10 minutos? Es que, pastor, es que usted ora mucho, pastor. Usted ora mucho, pastor. Es que eso no. ¿Quién dijo que Dios ya no se escucha? He tenido la oportunidad de escuchar a ministros decir que para qué ayunar, que para qué orar,
¿Para qué pasar tiempo en oración? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo será la oración de ellos? ¿Cómo será la oración de las iglesias? Pregunto, ¿cómo será la oración en una iglesia? Oraciones de 10 minutos. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es eso? Hermano, no. Dios, nosotros en este momento tenemos que mirar, llegar, hacer lo que hace un hijo con el papá, coger, moverlo a misericordia, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Quizás, hermanos, mire, pongan atención, si ustedes y yo y los que nos están escuchando nos volvemos a Dios, dice la palabra de Dios que Él se volverá a nosotros, que perdonará nuestro pecado, que sanará nuestra tierra. Amén. Pero si no lo hacemos, no esperemos nada de parte de Dios. Si usted no es una persona de oración, olvídese. Si usted no es una persona de oración, hermanos, ¿cómo diablos va a llegar a la presencia de Dios? Pensemos en eso. Pensemos en eso, mis hermanos. Esto está difícil. Esto está difícil. Y yo les aconsejo que no le pongan mucho cuidado a las redes sociales. No le pongan mucho cuidado a eso. Porque la cabeza de ustedes se las van a volver como un salpicón. Nosotros sabemos que ya estamos advertidos, ¿o no? Amén. De antes, vuelvo y les digo, de que se terminara este año, Dios nos estaba advirtiendo de esto, ¿sí o no? Amén. Dios nos estaba advirtiendo de esto. Y nosotros, felices y contentos, cuando llega el mal repentino. Llega el mal repentino, mis hermanos. ¿Y quién, sin la ayuda de Dios, va a quedar de pie? María. Después, con la ayuda de Dios, les daré unas charlas sobre qué es el nuevo orden mundial. Les daré una charla sobre por qué los Illuminati tienen parte en esto. Por qué hay una guerra entre gobiernos. Por qué esa guerra entre gobiernos aparentemente poderosos parecen que estuvieran jugando ping-pong y se están llevando por delante a un poco de gente inocente. Pero esa gente inocente no quiere saber nada de Dios, por eso va a tener que seguir pagando las consecuencias y las va a pagar con su vida. Pidámosle perdón a Dios. Hermanos, no hay otro camino sino el arrepentimiento y demostrarle a Dios que sí queremos seguir caminando con Él. Porque si no seas, hermanos, no les estoy metiendo miedo. Está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pasar momentos muy difíciles. Después de esto, mis hermanos, después de esto, ¿sabe qué viene? ¿Los sigo asustando? Sí. ¿Sí? Sí. Después de esto va a venir hambre. Después de esto va a venir hambre. Por eso es urgente, necesario, urgente, de por Dios, miren, entiendan
que el camino es Dios. No hay otro camino. No hay otro camino sino Dios. No hay otro camino. Mis hermanos, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien, cuando sinceramente andamos mal. ¿Qué dice el verso? Malaquías 2:3 dice: castigaré a sus descendientes, a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y los arrojaré a ustedes sobre el montón de estiércol. Y por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hermanos, ¿qué hizo usted del pacto que una vez hizo con Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es un día que usted se comprometió a servirle a Dios y volteó su cara? Porque fue un pacto lo que hizo, lo que hicieron. ¿Lo quebrantaron? Sí. Démosle gracias a Dios, mis hermanos, que hay alguien que nos habla la verdad, así nos duela. Amén. Démosle gracias a Dios por eso. Démosle gracias a Dios porque, mis hermanos, Dios a todo momento nos amonesta, nos exhorta sobre el pecado. ¡Ay, mis hermanos! Que ustedes sigan alcahueteando el pecado en sus casas. ¡Ay de ustedes, sacerdotes! Que ustedes sigan alcahueteando el pecado en sus casas. ¡Ay de ustedes! Que un día se acercaron a Dios. ¿Y hoy dónde está Dios? Hágase en esa pregunta. ¿En qué parte de su vida está Dios? Hermanos, la vida que nosotros tenemos no es nuestra. ¿O sí? No. ¿En qué parte de esa vida que Dios nos prestó está el dueño? ¿En dónde? ¿En dónde? Ay de los pastores que están alcahueteando el pecado en sus iglesias. Ay de los ministros que están encubriendo el pecado por cohecho, porque les llevan una buena ofrenda, se someten. Mis hermanos, no sigan haciendo eso. Y nosotros pensemos que no podemos seguir jugando con Dios. Porque, hermanos, ¿o será que se nos olvida? ¿Será que a nosotros se nos olvida que un día vamos a ser juzgados según nuestras obras? ¿Será que eso no lo entienden? ¿Será que no entienden esa parte que vamos a ser juzgados todos de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio? No se nos olvide esa parte, mis hermanos. No se nos olvide porque nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal. Una partecita, mire, la van a tener que pagar o la tendremos que pagar aquí en la tierra. Y la otra, si no se arrepienten, donde su papá diablo.
el infierno es un juego. No, Señor, es real. Todo lo que la humanidad le ha robado a Dios. Miren hermanos, cuántas naciones han robado a Dios. Cuántas personas que se congregan han robado a Dios. Pero no importa, Dios no necesita de nuestras monedas. ¿Y sabe quién le ha sacado a usted lo que le ha robado a Dios? Su papá diablo. Va a tener un día que pagar las consecuencias por ladrón. ¿Cuánta gente, mis hermanos, se está quedando en la miseria? Por cualquier cosa. Nosotros por lo menos tenemos que darle muchas gracias a Dios, mis hermanos, iglesia. Démosle gracias a Dios, porque hemos podido ver la misericordia de Dios en este lugar. Amén. Hemos podido ver la misericordia de nuestro papá en este lugar. Amén. A pesar de que ¿a cuántos de ustedes les da mamera orar? ¿Cuántos de ustedes no quieren saber nada de ayuno? Cuando se convoca vigilia, ¿qué es un día de ayuno, hermanos? ¿Qué son 2 horas de oración? Los hermanos no llegan a la oración porque da mamera. ¿Sí o no? Esa es la triste verdad, hermanos. Esa es la triste realidad. Miremos lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 10. Jeremías 17:10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Miren cómo la gente se engaña. Cuando uno habla con las personas, ¿sabe qué le dicen? Diosito conoce mi corazón. ¿Sí se oye eso? ¿Y qué hay en el corazón? Basura, mentira. ¿Sí o no? Mentira. Y Diosito conoce mi corazón. Otros, solo Dios lo sabe. Y ponen una cara de puras terneras degolladas, auspiciadas por esos demonios de conmiseración. Hacen esos demonios lastimeros, hermanos, hacen que la gente les tenga lástima. Y yo les pregunto, ¿en dónde está escrito que Dios nos llamó para que nos tuvieran lástima? ¿En dónde? Una parte. Pero, ¿hacemos que la gente nos tenga lástima? Sí. Dios no lo llamó a usted para que le tengan lástima. Dios lo llamó a usted para que sea un guerrero. Dios lo llamó a usted para que sea, hermanos, cabeza. Amén. Amén. Si algo anda mal, corrijámonos. Si algo anda mal, pidámosle perdón a Dios. Y más nos vale arrepentirnos a las buenas, porque a las malas los azotes de Dios son muy duros. Eso sí, no se los deseo a nadie. Mis hermanos, Dios escudriña el corazón. Dios sabe que lo que usted está diciendo es mentira. Al pastor lo pueden engañar, pero a Dios no. Y eso sí se deja engañar, ¿no?
decía el domingo, hermanos, yo no creo en las lágrimas de nadie. Así de que no se tomen la molestia de chillar. No se tomen la molestia, hermanos. Porque usted allá cuando Dios lo llame, usted le puede chillar todo lo que quiera. Pero Dios, nuestro Señor, que es un juez justo, lo va a sacar a patadas de allá. ¿Por qué dice la palabra que Él va a apartar las ovejas de las cabras? Hermanos, porque el que no va con Dios es una cabra del diablo. El que no va con Dios es eso. Miremos lo que dice Mateo capítulo 16, verso 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¿Sí ve? ¿Qué le va a decirle usted a Dios? Señor, mire, es que resulta, ¿se acuerda Diosito que es que antes tienen la suficiente, les digo como dicen los santanderianos? ¿Sí? Sí. Tienen la suficiente berraquera para irle con cuentos a Dios. Diosito, es que ese pastor que usted puso allá, se imagina a Dios, y usted que lo ve todo, usted sabía cómo nos decía, ¿no? Y bien mal hablado que era el pastor, ¿cierto, Dios? ¿Ustedes creen qué cree que Dios dirá por eso? ¿Les va a hacer caso a sus excusas? No. No, hermanos. Ojalá les hubiera dado duro. Hermanos, hay un poco de sinvergüenzas predicadores hoy en día que no tienen autoridad. Hay un poco de degenerados que no tienen autoridad porque tienen miedo que las ovejas se les vaya de la iglesia. Y entonces, ¿qué van a tragar? Perdónenme la expresión. ¿Qué va a hacer de nosotros si las hermanitos no diezman? ¿Acaso Dios nos llamó a vivir de los demás? Dios, cuando me dijo a servir, hermanos, yo no me di nada. Señor, a lo que tú mandes eso se hará. Y hasta ahora, hermanos, Dios no nos ha desamparado. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea Dios. Tengamos bien presente eso. Mis hermanos, miren. Cuando lleguen a su casa, cuéntenle a su esposa la vaciada, perdónenme, que les metió el pastor. Ay, yo no vuelvo por allá. No. ¿Quién me mandó a ir? Estoy en la inmunda y más encima voy para que me regañen. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, ¿cierto, Diosito, que eso no es tuyo? ¿Y qué le va a decir Dios? Sinvergüenza. Sinvergüenza. Arrepiéntase. Mire, ¿por dónde va? Vuélvase a la senda antigua y no permita que otro llegue y tome su corona. ¿Sí o no? Dios es fiel, ténganlo bien seguro, mire, Dios es fiel y camina así, vea, con el que es fiel. Dios nunca al fiel lo va a desamparar. Dios nunca al fiel lo va a dejar. Dios nunca al fiel va a permitir, hermanos, que se lo cargue el diablo.
Pero si nosotros le abrimos la puerta, ¿quién tiene la culpa? Que Dios, de verdad les pido excusas, pero es que el celo por la palabra me consume. Y qué bueno que yo pudiera cogerlos a garrote, a rejo, a ver si entendiera. ¿Sí? ¿Usted cree que si Dios no me manda yo no lo haría? Mis hermanos, estos tiempos no son para juzgar, para jugar. Estos tiempos no son, hermanos, para que uno diga la paso bien. Saquemos el mejor provecho de estos tiempos, que no podemos salir. Meditemos, escudriñemos las Escrituras, cantemos alabanzas, orémosle a Dios. Señor, que tú cogieras esas pantallas de esos televisores y las volvieras picadillos, Señor. Que tú desbarataras todos esos televisores de los hermanos de esta iglesia, Señor. Que tú, Señor, que cuando lleguen a prender esos aparatos estén quemados. Porque eso es lo que no deja. ¿O me equivoco? No se equivoca. ¿Sí o no, Beto? No se equivoca. Ah, bueno. ¿Sí me equivoco, hermanos? No. A ver, sinceros de Dios. No. Señor, eso es así. Hermanos, ¿por qué Gigi Ávila decía que eso era un cajón del diablo? Ese era el dicho de el cajón del diablo. Y es verdad. Es verdad que Dios de nosotros, de todos, tenga misericordia. Porque Él no nos llamó para estar como dicen por ahí, como floreros. Él nos llamó para su gloria. Él nos llamó, mis hermanos, para que le sirvamos. Él nos llamó para que seamos valientes. Él nos llamó para, hermanos, el reino de los cielos no es para los cobardes, ni para los incrédulos. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todo aquel que persevere hasta el fin, le daré, dice Dios, la corona de la vida. Amén. Segunda de Corintios, para terminar, capítulo 5, verso 10. Si yo lo encuentro, hágale, profe. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ahí está. ¿Cómo les hago? ¿Les mastico? ¿Hago lo del pajarito? Mis hermanos, que la obra suya sea que Dios la tenga de tal estima o en tal estima que sea comparada con oro, con plata, con piedras preciosas, como piedras preciosas. Que Dios nos guarde de que nuestra obra, sea comparada con heno y con hojarasca. Cada uno, según va a recibir su recompensa. Hermanos, no pongamos cara de lastimeros, no pongamos cara de qué,
de limosneros. No pongamos cara, hermanos, de yo no fui, porque si fuimos, ¿o no? Si somos, y digámosle, Señor, perdónanos. Yo me quiero reconciliar contigo, porque esto está complicado, Señor. Primero, no me quiero perder. Segundo, yo no quiero, Señor, que tú me reprendas duro por acá, por esta tierra. Y lo mejor es que mis vestidos estén limpios cuando tú me llames. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mis hermanos, toda esa basura que hay en el mundo, sale de una mente corrompida, de un corazón lleno de basura del diablo, hermanos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que de su interior corran ríos de agua viva. Amén. Pero si usted está sucio, ¿cómo le saldrá el agua? ¿Será agua limpia? Sucio. Hermanos, Dios nos ha dado tiempo y nos está dando tiempo para arrepentirnos. Hagámosle que eso no duele. Pregunten, digan algo. Listo. Hoy nosotros tenemos quien nos predique esa